Bueno, muy bien, y nos metemos en la columna de sexualidad con la psicóloga y sexóloga Rosana Pombo, a quien ya le damos los muy buenos días. Rosana, buenos días. Gracias por acompañarnos como siempre. Muchas gracias. Para hablar hoy de un tema que tiene que ver, digamos, que el título es sobre pornografía y la titulás como la ciencia ficción de la sexualidad, mitos y realidades, y sobre todo con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Sobre todo en la adolescente, supongo que esto se debe haber expandido mucho. Sí, exactamente. Es una preocupación porque lo vemos cada vez más en la consulta sexológica, de que, bueno, que cuando consultan sobre todo varones con disfunciones sexuales, vemos que subyace como causa un modelo de educación sexual que no es la educación sexual que deberían recibir, no es la educación sexual ideal que deberían recibir en el hogar o en las instituciones formales, sino que empiezan a exponerse desde temprana edad, como tú decías, Danilo, desde la infancia, la pubertad, la adolescencia, a contenidos de pornografía, digamos contenidos de sexo explícito, donde empiezan de alguna manera, sobre todo si son niños y se exponen a esos contenidos sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de autocrítica, porque como no han recibido una educación sexual adecuada, no tienen la capacidad de tener autocrítica, poder pensar y reflexionar acerca de que eso en realidad no es la realidad, no refleja la realidad. Y sin embargo empiezan a pensar, empiezan a interpretar como que de esa manera es el ejercicio de la sexualidad y también es la manera normal de vincularse con otros en el sexo. Entonces el consumo de este tipo de materiales puede ser nocivo a tempranas edades. Sí, totalmente, porque no hay una capacidad de pensar acerca de tener esa crítica de que, bueno, si eso es real o no es real. Y eso empieza a determinar. A tempranas edades, ¿qué hablamos? ¿Para un preadolescente o incluso antes? Antes incluso, porque el acceso a la pornografía, ahora los niños y niñas también tienen los dispositivos de los celulares. Sí, sí. O sea, tener un celular hoy es la gran mayoría de la población, sobre todo en los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos. Capaz que los adultos mayores de repente no tienen tanto acceso de repente a esos dispositivos. No, y los niños que no tienen su teléfono propio toman el de los padres, sí, ¿no? O sea, pero además es muy común el del padre seguro no encuentra algo, porque algo que también, claro. Como chistes, los hombres se pasan contenidos pornográficos muy frecuentemente. A través del WhatsApp de los grupos es muy común y cada vez más frecuente como recibir, intercambiar, compartir contenidos de sexo explícito. Entonces empieza, digamos, los niños, las niñas, pero es más común en los varones, sí. a justamente interpretar que las relaciones sexuales o el ejercicio de la propia sexualidad va de la mano de esos modelos que empiezan a ver y que están basados en relaciones patriarcales, de dominación, de misoginia, de cosificación de la mujer como objeto de deseo sexual. Y entonces empiezan después, con el ejercicio de la sexualidad en la pubertad y en la adolescencia, a reproducir esos modelos. Y ahí empiezan a generarse todo tipo de perturbaciones y alteraciones, sobre todo en la respuesta sexual, porque, por ejemplo, un varón que viene a consultar, que ahora consultan por suerte tempranamente, incluso a veces acompañados por sus padres con 16, 18 años, empiezan a pensar que deben poder esperar a la respuesta sexual de la mujer, tienen que esperarla para que ella llegue al orgasmo, etcétera, pero basados en una performance que imitan por lo que han visto en la pornografía, claro, con relaciones sexuales donde en la pornografía no hay un juego previo, un vínculo afectivo, una relación justamente mediatizada por el respeto, por la consideración del otro, sino que son relaciones sexuales rápidas, sin juego previo, esencialmente coitales. Sí, con un dominio del hombre sobre la mujer en la Exacto, situación, ¿no? Donde no es contemplado lo que necesita la mujer en esa relación sexual. Al contrario, de alguna manera parecería que a la mujer le gusta y disfruta de esa relación sexual de dominación, muchas veces violenta, y eso no le permite al varón poder tomar contacto con su cuerpo, con las sensaciones corporales que le avisan que está cerca de la eyaculación, sino que él siente que debe controlar con ese tipo de modelo de relación sexual donde básicamente es instintiva y entonces no le permite desarrollar un control eyaculatorio, porque incluso son con apuro, cuando para el control eyaculatorio se necesita de otro tipo de relacionamiento sexual. Y por supuesto también para la disfunción eréctil, creencias irracionales acerca del tamaño peneano. Entonces es digamos, un caldo de cultivo para el desarrollo de disfunciones sexuales basadas en falsas creencias, en mitos y en altas exigencias de desempeño. Rosana, en el caso de los adolescentes, ni que hablar de jóvenes que están en formación, claro, ni que hablar del daño que puede generar por justamente la falta de una educación sexual familiar acorde. Pero quiero ir hacia los adultos, porque también lo que hemos visto en el desarrollo de la industria pornográfica a lo largo de los años es que ahora hay una variedad de menú que no específicamente es
hablar de una industria pornográfica siempre igual, sino que hay como una suerte de tipificación de determinado tipo, de lo que sin ningún tipo de duda creo que muchos de quienes nos están viendo hablarían de desviaciones o perversiones, sí, totalmente, que evidentemente van hacia un consumo adulto permitido, no estamos hablando de algo que sea ilegal, claro, puede ingresar cualquiera con sí, su teléfono celular, y va generando como una suerte de adicción exacto, a determinado tipo de situaciones contenidos, que para el hombre de repente sería absolutamente imposible en la vida real llevarlos exacto, adelante. ¿Qué empieza a pasar con ese tipo de fijaciones sobre una pornografía que se hace para un tipo de clientela especial? Para que la gente lo entienda, es como los canales de cable que te dicen, bueno, acá solo eventos deportivos, acá solo películas y acá solo series. Bueno, esa segmentación que también hace la industria porno. Bueno, justamente esto pasa un poco como con las adicciones, ¿no? Que siempre los expertos en adicciones dicen que lo más recomendable es nunca probar el consumo de sustancias psicoactivas, porque de repente la persona tiene cierto perfil de personalidad o cierta vulnerabilidad que puede estar expuesto al desarrollo de una adicción. Lo mismo pasa con la pornografía. Si decimos que desde temprana edad los niños, púberes y adolescentes están expuestos a la pornografía, donde no tienen mecanismos de regulación de la excitación, y por supuesto que también pasa, así como hablamos de las parejas rutinarias, también pasa que cuando uno se expone a estímulos eróticos, de repente tiene que empezar a subir el nivel, el contenido de ese estímulo para lograr la misma respuesta de excitación. Y con la adicción sexual, que es peligroso, por eso la exposición a la pornografía, porque hay un peligro en el desarrollo de una adicción sexual, también los varones nos dicen que tienen que buscar cada vez contenidos más transgresores, donde no pueden internamente poner límites, donde además, como tú decías, el acceso es ilimitado, lo pueden hacer en privado sin ningún tipo de problema. Entonces empiezan a desarrollarse determinadas alteraciones sexuales como perversiones, pedofilias, por ejemplo, y que también nos dicen los varones que muchas veces ese tipo de excitación ya no lo encuentran con su pareja. Entonces también arribamos a una preocupación, que vemos que muchas veces varones con bajo deseo sexual es porque justamente tienen como un condicionamiento al expuesto de esa pornografía que les genera una excitación que de repente en una relación sexual normal, humana, donde hay un vínculo afectivo, ya no les da resultado. Bien, vamos a agradecerle a Rosana estos minutos. Una caja de Pandora, ¿no? Sin Abrimos duda una puerta de una situación que habla no solamente del cuidado que como adultos tenemos que tener sobre nuestros niños, sino que en la propia pareja, nosotros mismos y tu propia pareja estar de alguna manera atentos a este tipo de situaciones. Muchísimas gracias. Un gusto, como siempre. Rosana Pombo, sexóloga, psicóloga en la mañana de Arriba Gente. Estamos en las 10 de la mañana y 20 minutos. Hoy hay cierre musical en nuestro programa. Venimos enseguida.